Bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Harías de vos mismo. Jesús no se avergüenza. Jesús no dice a un costado. Jesús nos abraza, nos ama, nos recibe. Yo me siento tan bendecido por eso. Porque, te cuento, yo nací en una familia cristiana. Muchos de ustedes lo saben, pero hay mucha gente acá, amigos queridos, que quizás no lo sepan. Yo nací en una familia cristiana. Mi papá y mi mamá me enseñaron valores cristianos. Caminé mi vida en el camino de la fe como podía, sinceramente. Y me pasó mucho en mi vida personal que veía alrededor mío personas que consideraba súper grosas. Y decía, wow, ¿cómo le hace este tipo? ¿Cómo hace para vivir una vida de fe tan profunda y comprometida? Y realmente yo le digo, yo lo intentaba. Encima en mi casa tenía un ejemplo de la vida de mis viejos súper grosso, porque mi papá y mi mamá habían sido los héroes sin televisor color que habían tenido 5 hijos. Después de haber tenido 5 hijos vino el televisor color, pero no se quedaron ahí. Decidieron adoptar 3 hijos más. Un hijo que lleva nuestro apellido y 2 hijos más que son del corazón. Entonces cuando te ponen la vara tan alta, vos decís, yo a esta no le empardo ni con un ancho de espada de basto y un 7 de oro. Y realmente me quedaba mirando como si estuviera en una platea esa experiencia y decía, esto es muy grosso. Y me miraba a mí mismo. Y miraba la mirada de fe que yo tenía o la manera de vivir la fe que yo tenía. Y decía, nunca voy a poder llegar a esa estatura. No voy a poder lograr alcanzar ser como ellos. Y viví una vida condicionada por la aprobación, donde necesitaba hacer para sentirme que Dios me estaba aceptando. Necesitaba comportarme de tal o cual forma como veía que lo hacían los demás y no podía hacerlo. Mi historia de vida es que yo me drogaba con Nesquik, esa es mi realidad. No tenía un contexto complejo en el que pudiera decirte, la pasé re mal. Y te digo que gracias a Dios me toca acompañar personas en las que solamente el Espíritu Santo puede hacer que yo los acompañe porque no estuve ahí, pero sí Jesús murió por ellos y eso es lo que me habilita para poder hacerlo. Pero hasta que yo no pude abrir mis ojos para entender lo que significaba el amor que Jesús había derramado por mí, todo lo hacía de manera condicionada. Y esto me di cuenta de grande porque hasta en mi trabajo, siendo por gracia de Dios gerente de una empresa en el área comercial, cada vez que mi jefe me pedía hablar, yo dije, me raja. No sé por qué, porque había llegado al lugar donde estaba, no porque tuviera las mayores capacidades del universo, era porque simplemente era un buen comercial, cumplía con mis objetivos, lograba cosas que otros no, pero así todo sentí interiormente que había algo que tenía que cumplir para poder llegar a dar con la medida. Y hay una historia en la Biblia que a mí me encanta, porque tiene un montón de posibilidades de abordarla. Y hoy no me quiero ser concreto en compartirte esto. Y es la historia del hijo pródigo.
Si le pregunto cuántos se la saben, creo que el 90% del lugar me levanta la mano y me lo puede recitar de memoria, ¿no? Pero quiero que me acompañes en la lectura para leer juntos esta historia. ¿Sí? Vamos a leer esta historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Yo voy a leerlo de acá de la tablet, pero es literal. No sé, traje esto para asustar nomás, pero lo tengo acá. El texto dice, Jesús relatando esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su papá, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Y allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre y entonces buscó trabajo. Era un poco alérgico a la pala, se ve. Y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi papá los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Voy a volver a mi casa y apenas llegue le voy a decir a mi papá que me he portado muy mal con Dios y con él y le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces decidido regresó a la casa de su papá y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me porté muy mal contra Dios y contra vos. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a sus sirvientes y les dijo, pronto, por favor, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Y es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo encontramos. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Y cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Dice que estaban tocando los palmeras. Llamó a uno de los sirvientes y les preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y el sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó mandar el ternero más gordo para hacerle una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, yo trabajé para vos desde hace muchos años y nunca te desobedecí. Pero a mí jamás me diste siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matás para él el ternero más gordo. Y el padre le contestó, hijo, vos siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo, como diría Camilo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. ¡Qué tremenda historia! Hay un pedido inesperado acá de uno de los hijos hacia su papá. ¿Saben que la ley judía, busqué eso, no indica que los hijos podían pedir su herencia? Porque a veces los pueblos tienen diferentes leyes con las que se mueven. Y una de esas era, yo dije, a ver, ¿los hijos judíos pueden pedir a sus padres su herencia en vida? No, no la pueden pedir. No pueden pedirla.
Pero este joven se atrevió a ir un poquitito más allá de lo que su propia ley que establecía como fuera y dio un paso. Y fue un poquitito más allá. Transgredió esa línea diciendo, yo quiero hacer la mía. ¿Cuántas veces me pasó? Yo quiero hacer la mía. Quiero ver qué tal me van las cosas. Y algo que yo puedo ver a través de esto en la vida de este joven, que a pesar de su actitud rebelde, él conocía quién era su papá. Él conocía quién era su papá. Porque cuando él estaba lejos, una de las cosas que él se acordó, cuando uno de los textos dice que volvió en sí, o sea que estaba medio chapita en el lugar donde estaba, está medio complicado. Pero dice que cuando él vuelve en sí, lo primero que se acuerda era cómo su papá trataba a los sirvientes. Y dice, mi viejo trata a los sirvientes de una forma en la que yo, en esta condición, estoy absolutamente satisfecho de que me trate de esta forma. Y él entró en un plano donde dijo, necesito volver a la casa de papá. ¿Por qué? Porque papá es mi lugar seguro. Pero algo que veo atravesado en la vida de estos dos jóvenes es una expresión de meritocracia absoluta. Meritocracia es vivir la vida creyendo que por lo que yo hago, merezco. Vivir la vida creyendo de que necesito ir subiendo niveles como si fuera una empresa para poder llegar al lugar donde necesitaría estar. Y así me pasó en mi vida de fe. Muchas veces me pasó que viví mi vida de fe basado en la creencia de que de acuerdo a como yo vivía merecía que Dios me diera más o me amara más o me abrazara más o que me aceptara más o que su gracia se activara o que su perdón se hiciera efectivo. Pero no me pasaba esto de que le pasó a este joven perdido. Estaba perdido en sus deseos. Estaba perdido según lo que el padre tenía expectativa de él. Estaba perdido en hacer cualquiera. Porque no sé si sos papá o no, pero pensá si a alguno de tus hijos de repente le pinta eso, ¿no? Viejo, cargame la sube porque me voy a hacer la mía. Pensá si tu hijo de repente se va y no sabes nada de él. Pero este joven sabía quién era su papá. Y a pesar de ese concepto meritocrático de decir, yo voy a volver a la casa de mi papá y voy a decirle, por mí no merezco nada de lo que vos me das. No merezco nada de lo que vos tenés para, lo que yo, ni siquiera llamarme tu hijo. Porque la manera en la que me comporté, la manera en la que actué, no fue la manera digna de ser un hijo tuyo. Y tuvo una actitud humilde, más allá de lo meritocrático. Y se acercó a su papá. Y me encanta. Si algo me gusta de esta historia es la historia, es la persona del padre. Porque dice que el padre lo vio de lejos y corrió para abrazarlo. Y en el original la expresión que dice cuando le dio un beso es que lo besó una y otra vez. Lo besó una y otra vez. Y quiero ponerte en contexto de esto. Este chico, su último trabajo había sido cuidar cerdos. Y el cerdo es un animal inmundo para el pueblo judío. Y el olor que debía tener ese muchacho ni te lo recomiendo. Sin embargo, su papá miró más allá de su propia condición y lo abrazó y lo amó porque vio que en su corazón, cuál era su intención, porque vio cómo lo que había en su interior era un profundo arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento no es casual en esta historia, porque arrepentimiento significa un cambio de mente. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa ser transformados en nuestra manera de pensar. Y este joven dice que en medio de ese chiquero, queriendo comer lo que comían los cerdos, totalmente fuera de sí, volvió en sí. Reconsideró su situación y dijo, no puedo estar lejos de mi papá. No importa lo que me toque hacer, no importa si soy hijo, si soy un sirviente, lo que sea en la casa de mi viejo, ese es mi lugar, porque no hay nadie mejor que mi papá para volver.
Los comentaristas dicen que él podría haber ido al dueño de la finca y decirle, hey, no me alcanza la plata que me estás pagando ni siquiera para comer. No, me gustaría que me dieras otro tipo de trabajo, sin embargo no fue lo que hizo. Él recordó en medio de esa crisis la vida de su papá. Y lo que hizo fue levantarse. Y lo que significa la palabra arrepentimiento en su esencia es giro 180 grados. Si estaba yendo al norte, voy para el sur. Y él, en esa actitud de arrepentimiento, lo que dijo es, voy a dejar de caminar simplemente para hacer lo que yo quiero y vivir la vida como yo quiero, porque ya lo probé y me doy cuenta que lo único que tengo para mi vida en este sentido es ruina. Y no me importa que llegue a la casa de mi viejo y no tenga nada, que sea un sirviente, el último de los sirvientes. Yo necesito ser transformado. Y él volvió a la casa de su papá. Y todo lo demás lo leímos en la historia. Un padre amoroso que abraza. No leí nunca que le dijo, ¿dónde estuviste, hijo? Y ese olor, lo que el padre hizo con su hijo, fue darle lo que él no tenía como una necesidad básica. Él hizo algo por encima y lo honró, aún en su miseria. Dice que le dio vestido nuevo, que le puso calzado, que le dio un anillo y que lo volvió a vestir como un hijo. Porque este padre es la expresión máxima del amor de un padre como nuestro Dios. Sin duda, esta historia habla de un padre que es nuestro padre de amor, es este Dios. Pero cuando yo era chico, lo que yo veía era la misma visión que tenía el hermano del hijo pródigo. Vivía dentro de la casa de mi papá y vivía amargado, porque siempre laburando para tratar de llegar a ocupar una medida que nadie me había pedido que tenía que ocupar, para llenar un estándar que nadie me había dicho que tenía que llenar, pero mis creencias, mi manera de conectar con Dios me había llevado a vivir una vida absolutamente conectada con por lo que hago, soy, por lo que vivo, eso merezco. Y qué amargado que estaba el hijo que estaba en la casa. Porque la manera en la que nos relacionamos con Dios está directamente conectada con lo que pensamos acerca de Él. Cuando nosotros no tenemos un corazón conectado con ese amor inagotable del Padre, vivimos una vida dependiente de cuánto hago para ver cuánto recibo. Porque tenemos que impresionarlo a Dios. Porque tenemos que impresionar a mi esposa, a mi amigo, el que está en la iglesia. Tengo que hacer mucho y tienen que verme. A mí me pasaba, necesitaba aprobación de otros. Necesitaba ser considerado, necesitaba ser visto. Hacer cosas para poder recibir. Y hoy día todavía hay patrones de conducta en mi vida que no me permiten dejar de ser una persona de hacer. Yo estoy muy conectado al hacer. Pero hoy tengo otra perspectiva de eso. Pero lo que le estaba pasando al hijo mayor era que él no podía salir de ese loop de meritocracia. Porque él no vivía en una relación con su papá. Y si lo llevamos a nuestra vida espiritual, él vivía una religión. Su papá era una cuestión de sangre. No lo había elegido, estaba en esa casa y bueno, así le había tocado. Lo interesante es que la ley judía dice que los hijos mayores, y el que estamos hablando es el hijo mayor, no solamente recibían la herencia, porque fíjense que al principio del texto, después lo podés leer, dice que a los dos le repartió la herencia. No fue solamente el loquito que se fue, a los dos le repartió la herencia. Entonces este hijo mayor también la tenía, pero lo que dice la ley judía es que el hijo mayor recibe el doble de todos sus hermanos. O sea que lo que le estaba pasando en el corazón a este pibe no era simplemente una cuestión de bronca porque su hermano se había ido. No era, hey, me sacó mi plata, ni siquiera por eso.
era que había una concepción de relación con ese Padre de amor que estaba absolutamente desconectada. Y a veces podemos estar en la casa y no estar conectados con el corazón de papá. Y creo que es un buen momento para que podamos considerar cuál es el tipo de relación que tenemos con Jesús. Capaz que nos ponemos en la puerta y decimos, este acá, yo lo conozco en la semana. No sabés lo que chorea. Yo lo veo. Lo veo que está preso de la pornografía. Lo veo cómo se le anda haciendo el novio a todas las pibas. Yo lo conozco a este. Y no tenemos nuestro corazón conectado con el corazón de papá, que siempre está en la puerta de la casa esperando, porque sabe y su corazón está conectado con ese hijo que todavía no está. Y su espíritu se mueve por decir, algún día mi hijo va a volver. Algún día mi hijo va a llegar por ese camino y yo lo voy a encontrar. Y yo lo voy a abrazar. Y yo lo voy a besar en su cuello. Y yo le voy a dar la dignidad que nada ni nadie le pudo dar, ni siquiera su propia herencia. Porque realmente lo que sucede es que nuestra manera de pensar acerca de Dios es la que determina la forma de relacionarnos con Él. Y Dios nos quiere sacar de la experiencia de la meritocracia y de una vida de religión y llevarnos a la experiencia de la gracia y una vida de relación. El texto original dice que el Padre fue movido a misericordia. Y la palabra misericordia significa que Dios pone su corazón en nuestras miserias. Es miseris y cordis. Dios pone su corazón en nuestras miserias. Pero después de el Padre haber sido movido a misericordia y generar la acción de ir y caminar hasta encontrarse con su Hijo, ya deja de expresar misericordia y comienza a expresar gracia. ¿Y por qué te digo esto? ¿Y qué tiene que ver una palabra con otra? La palabra misericordia o la misericordia es que Dios no te da lo que mereces recibir. ¿Qué significa? Yo, por mi vida, por mis actos, por quién soy, nunca merezco la salvación. Nunca. Y entonces, lo que necesito, lo que merezco, es juicio y castigo. Misericordia es que Dios no me da juicio y castigo que merezco. Misericordia para la vida del Hijo que vino de lejos fue, no te voy a hacer mi siervo ni te voy a sacar mi apellido. Vas a seguir siendo mi hijo. Y ahí aplica la gracia. Y además, gracia significa, te doy lo que no mereces. Misericordia es, no te doy lo que mereces. Y gracia es, te doy lo que no mereces. Y eso fue en mi propia vida lo que transformó mi manera de relacionarme con Dios. Porque pasé de vivir una vida de meritocracia, de cuánto hacía para ser aceptado, de cuánto hacía para ser amado, de cuánto hacía para parecerme a uno y para parecerme a otro. Y Dios me dijo, hey, Fernando, vos sos Fernando. Yo te amo a vos por quien vos sos, yo te elegí por quien vos sos. Tu vida es suficiente para mí, yo te diseñé y yo pensé en vos para que fueras quien te llamé para que fueras, no que te imitaras, te compararas con otro. Estaba viviendo de prestado y estaba intentando agradar el corazón de un Dios que se agrada de mí, no por quien yo soy, sino por lo que su Hijo hizo por mí. Porque esa es la gracia, es el regalo inmerecido,
lo que no merecíamos, eso fue lo que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. No es solo para mí. Cuando yo lo descubrí, entendí que no necesitaba hacer nada más para recibir el amor del Padre. Él me estaba esperando en la puerta con sus brazos abiertos y Él estaba ansioso el día que yo volviera en sí, en mi realidad, y que cambiaran en mi manera de verlo, para poder tratarlo y vivirlo de una manera diferente, para poder dejar la meritocracia y para comenzar a vivir una vida de gracia como Él preparó para cada uno de nosotros. Porque viniste sucio, viniste descalzo, viniste maloliente y Él, en vez de juzgarte, te abrazó, te besó, te puso anillo, te puso calzado y te dio un vestido nuevo. Porque Él transforma nuestra identidad de pecado y de juicio y nos hace nuevos en Él. Él te hace nuevo en Él. Yo me había cansado y había tirado los guantes de vivir una vida religiosa. Dije, ya está, no puedo. Y realmente no podía. Nadie puede vivir una vida de religiosidad. Podés hacer la de Hipócrates, ¿no? Podés meterte una careta y actuar. Hola, ¿cómo están? Yo soy el pastor. Pero no tiene nada que ver con lo que Él pensó para nosotros. Porque lo que transforma no es la manera en la que vos actúes, lo que transforma es la manera en la que Él actuó para hacerte nuevo. Porque nuestra manera de pensar acerca de Dios es la que determina la forma en la que nos relacionamos con Él. Y mi pregunta es, ¿cómo te estás relacionando hoy con Dios? ¿Cómo te estás relacionando hoy con Dios? ¿Te sentís insuficiente? ¿Sentís que tu plata no alcanza para pagar? ¿Sentís que lo que haces no llega a la medida? Nunca. Bienvenidos, porque esa es la condición. Y Dios está haciendo fiesta. Porque hoy muchas mentes y corazones reactivaron su manera de pensar en relación a este Padre amoroso. Si estás viviendo bajo el peso de la meritocracia, si estás viviendo una vida de fe, creyendo que tenés que ir a fichar un domingo a la iglesia para ser un cristiano, esas entradas ya se vendieron todas hace tiempo. Hay sold out, no sirve, nadie entra en esa. Hay un camino que Él ya pagó para nosotros. Hay un lugar que Él ya pagó para nosotros. Hay un espacio que Él hizo para que vos y yo pudiéramos vivir en la plenitud que solamente Él puede dar. Porque tu vestido, tu anillo y tu calzado, que son señales de pertenencia y de dignidad, solamente te los puede dar papá. Y una sola cosita falta. Es reconocer, hey, estuve viviendo hasta ahora una vida cristiana de prestado. Estuve creyendo que mi religiosidad o yo creer en Dios era suficiente. Pero creer en Dios no es suficiente. El hijo pródigo y el hijo de la casa, los dos creían en su papá. Sin embargo, eso no fue suficiente para ninguno de los dos. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar acerca de nuestro papá para poder entrar en una nueva dimensión de relación con Él. Porque es a partir de ahí donde podemos vivir conscientes de quién Él nos hizo y quiénes somos. Pero arrepentimiento que conlleva un cambio de actitud, primero necesita una toma de conciencia. Y podés estar en cualquiera de estas situaciones. Podés ser el pródigo, lejos de la casa, y te digo, vení que estamos por armar la fiesta. Podés ser el hijo de la casa en absoluta inconsciencia de quién es tu papá. Y hoy es un día como para reconectar con Él, desde una nueva perspectiva.
¿Sabes que en el mismo capítulo 15, donde podés leer la parábola del hijo pródigo, hay otras 2 parábolas que Jesús dice anticipadamente? La primera parábola es la de la moneda perdida. La segunda parábola es la de la oveja perdida. Y la tercera parábola es la del hijo que está perdido. Que algo esté perdido no significa que no tenga dueño. Y yo quiero decirte que linealmente, así como una y cada una de las parábolas, que vos puedas estar perdido no significa que no tengas un dueño. Y papá te está buscando y está moviendo todo y está dejando todo por encontrarte. Y yo le doy gracias porque hubo un día que alguien me dijo: Fernando, no tenés que hacer nada para recibir la salvación. Todo lo hizo Jesús por vos. Y a partir de ahí yo comencé a vivir una vida transformada. Ya no viví para ser aprobado o aceptado. Viví plantado en la felicidad. Viví plantado en el gozo. Viví plantado en la alegría de ser alguien que fui aceptado no por lo que puedo llegar a ser, sino porque tengo un Padre que ama más allá de quien estoy siendo hoy. Y no importa quién estés siendo hoy vos. Lo que importa es que sepas a dónde tenés que correr. Yo te animo para que en este día puedas considerar correr a los brazos de papá. Correr a la casa de papá. Y genuinamente, como este joven, puedes decir: no merezco ser llamado tu hijo. No merezco que me vuelvas a poner en tu casa. Y tenés razón, no lo merecemos. Pero de eso se trata. Gracia se trata de recibir lo que no merecemos. Así que ahí donde vos estás, quiero animarte para que podamos hacer juntos una oración. Pero antes quiero decirte algo más. Y es que una de las condiciones para que estos 2 jóvenes pudieran reconectar con su papá fue que fueran hijos. Porque el hijo es heredero. Y así como estos 2 jóvenes, cada uno de nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Podemos leer en San Juan 1:12 que todos los que recibieron y creyeron en Jesús les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Voy de nuevo. Todos los que le recibieron y creyeron en Él, en Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. O sea, esto es sencillo. El trámite de adopción es instantáneo. Recibirlo y creer en su nombre te hace un hijo de Dios. Y si estás lejos de la casa, da ese giro y volvé. Podés estar en el mismo lugar, pero no estar cerca. Y si estás en la casa y te das cuenta que estás atravesado por la religiosidad y la meritocracia, hey, despertá, que hay un papá que te ama y quiere pegarte un buen abrazo y decirte: todo lo que hay acá es tuyo. Vamos a orar. Amado Jesús, yo te doy gracias porque en tu amor me permitiste volver a vos. Porque hubo un día donde dejé de vivir tratando de impresionarte, para pasar a vivir impresionado de tu amor soberano. Yo en este día, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que hoy estamos acá, por cada persona, por cada corazón, por los hijos de la casa y por los pródigos. Pero en ambos casos oro por todos los que están viviendo una vida de fe basada en la meritocracia,
¿En cuánto hago para cuánto recibo? ¿En cuánto hago para ser bendecido? Y yo oro, papá, en el nombre de Jesús, para que así como al pródigo traigas a conciencia a todos los que estamos viviendo una vida alejada de vos. Señor, porque vos nos amás como hijos, pero como hijos también tenemos un llamado que es superior y que es ser tu iglesia, ser tu casa, ser tu familia, ser quien vos venís a buscar pronto. Y yo oro, Señor, para que los que están lejos de la fiesta, los que están lejos de la casa, los que se están perdiendo lo que vos estás haciendo en este tiempo, puedan en el nombre de Jesús decir: yo no quiero vivir más así. Yo quiero volver a la casa de papá. Yo quiero conectar con su corazón. Quiero conectar con su vida. Quiero abrazarlo. Quiero recibirlo. Quiero dejar de recibir, no recibir solamente lo que merezco. Y quiero recibir lo que no merezco para vivir una vida plena. Espíritu Santo, en esta hora quiero pedirte para que vos traigas a conciencia a cada uno de nosotros. Y renueves nuestro entendimiento. Y que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar, como esta metanoia que sufrió este joven, para nacer a esta nueva vida, desde una nueva perspectiva de cómo podemos ver a nuestro Padre, para que podamos relacionarnos de otra forma. Gracias, Jesús. Ahora voy a volver. Ahora voy.
Si vos estás acá y hoy es el día donde Dios habló a tu corazón, donde puedes identificarte como alguno de estos actores en la historia, quiero animarte para que puedas, ahí donde estás, hacer una oración. Que puedas de todo tu corazón decirle: Señor Jesús. Si querés hacer esta oración, acompáñame, decirle: Señor Jesús, identifico que estoy lejos o cerca de la casa, pero puedo ver en mi vida que estoy viviendo una relación tóxica con vos. Y yo hoy me arrepiento. Yo hoy vuelvo en mis pasos a la casa de papá. Gracias por recibirme así como estoy. Pero muchas más gracias por no dejarme como llego, por transformar mi vida, por revestirme, por darme anillo, por ponerme calzado, por vestirme de nuevo, por darme dignidad en mi propia miseria. Gracias porque no solo no me diste lo que merecía, sino que por sobre todo me diste lo que no merecía. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias porque podemos volver a la casa de un Padre que nos ama, que nos recibe, que nos bendice y que nos está esperando con ansiedad para amarnos, para besarnos, para abrazarnos y para hacernos nuevos. Porque, como dice la Biblia, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en lo máximo de nuestro error, ahí fue donde nos diste vida con Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Y te pido para que hoy nos lleves a una nueva conciencia en nuestra vida de relación con vos. Para mirarte, para tratarte y para vivir como hijos dentro de tu casa, disfrutando de todo lo que nos diste y siendo portavoces de mi papá es el mejor papá del mundo. Te doy gracias, Jesús, por esto. Y te pido que sigas haciendo esa obra en la vida de cada uno de los que están en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.